Bien, aquí lo que vamos a ver es cuál es el funcionamiento de las organizaciones y todo lo que tiene que ver con la administración. Esta es la primera unidad, el primer capítulo que tiene la materia. Bueno, es importante definir, allí como se ve en la placa, qué uno entiende por organización. Una organización es una agrupación deliberada, o sea, intencionada, de personas para el logro de algún propósito específico. Esto es muy importante comprenderlo. Uno tiene que tomar la dimensión que merece la definición de organización. Uno no debe confundir que una organización solamente es una empresa. Una organización es más que eso, es el término genérico que utilizamos para hacer referencia a una estructura deliberada de personas con un propósito distintivo e integrada por más de una persona. Entonces aquí entramos en la distinción de los tres requisitos básicos que tiene que tener un ente para ser considerado organización. Ellos son tener un propósito distintivo, que esto se expresa en metas, y esto es lo que a nosotros nos va a determinar fundamentalmente cuál es la gran diferencia entre una organización u otra. Las organizaciones se crean para cumplir propósitos y objetivos, se crean con una visión, con una misión, y lo que intenta hacer la gente que integra esa organización es llevar adelante las actividades para cumplir con esa meta y ese propósito distintivo. Y esta diferenciación es importante porque nosotros podemos empezar a dilucidar que hay organizaciones que tienen como propósito distintivo lucrar y otras no. Aquellas que tienen como propósito distintivo lucrar a través de la explotación de diferentes actividades comerciales, como puede ser por ejemplo la actividad agropecuaria, se llaman empresas. Pero después tenemos otras organizaciones que no necesariamente tienen como objetivo lucrar, sino que por ahí tienen objetivos vinculados a factores sociales, de desarrollo social, a protección del ambiente ecológico, a administrar y gobernar un país, a educar, a sanar, como pueden ser gobiernos municipales, provinciales o nacionales, que son organizaciones, como pueden ser universidades o institutos educativos, o como pueden ser hospitales o unidades de atención médica. Todas son organizaciones, al igual que las empresas son organizaciones. Pero la gran diferencia está dada por su objeto social, o sea, la causa de su creación, que es este propósito distintivo. Y esto va a marcar una gran diferencia, ¿no? En lo que tiene que ver con la estructura que tiene que adoptar esa organización para cumplir sus objetivos. Y ahí entra el segundo factor que tiene que ver con la estructura deliberada, ¿no? Que es uno de los tres ejes que tiene que reunir un ente para ser considerado una organización. ¿Y qué es una estructura deliberada? Es una estructura adrede, en forma intencionada, donde cada integrante sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer. Esta estructura deliberada va a estar totalmente condicionada al propósito distintivo que tiene la organización. ¿Y por qué? Y fundamentalmente porque si una organización tiene como objetivo, por ejemplo, hacer un relevamiento de empresas del sector agropecuario a lo largo de toda la Argentina, seguramente las personas que tengan que tener esa empresa sean una cantidad bastante numerosa, por una cuestión de distancias, escala y de trabajo de relevamiento. Entonces, ya si la organización tiene que tener una cantidad de personas bastante numerosa, debe adquirir una estructura y una forma muy particular, donde también se va a determinar el nivel de calificación de las personas. Probablemente la persona que tenga que ir a entrevistar o a relevar un dato a un productor agropecuario no tenga que tener muy alto nivel educativo, pero a lo mejor sí el jefe regional de la región sur del país, que va a estar a cargo de todos los encuestadores. Entonces, esta estructuración y departamentalización que empieza a tener la organización va totalmente en línea con el propósito distintivo. Diferente es, por ejemplo, una empresa que se dedica a prestar servicios profesionales, como puede ser un estudio contable, un estudio jurídico, en la cual
podemos tener 10, 15 o 20 profesionales o 30 profesionales, pero todos juntos en una oficina, en un departamento en la capital de cualquier provincia o en cualquier localidad. Ahí la estructura organizativa es totalmente diferente. Primero por la concentración de personas en un solo lugar. Segundo, por el nivel de calificación profesional. Allí seguramente sean todos profesionales y cada uno ya sepa cómo hacer la mecánica de su trabajo y solamente tenga que recibir indicaciones en cuanto a cuestiones generales, y no hay que hacer un manual de procedimiento para hacer su actividad profesional. Entonces ahí la estructura va a estar totalmente condicionada al propósito distintivo. Y también las personas, que es el otro eje que hay que tener en cuenta para que un ente sea considerado organización. Una organización es considerada tal cuando está integrada por más de una persona, ¿no? Estrictamente desde el punto de vista de la teoría de la administración, un ente con una sola persona no es considerado para la administración una organización, fundamentalmente por una cuestión de que no hay interacción humana. O sea, después vamos a ver más adelante que las organizaciones se analizan a través de una serie de variables que las hacen muy aleatorias, o sea, muy cambiantes, y fundamentalmente porque está compuesta por personas, que las personas son los factores menos predecibles dentro de las organizaciones. Entonces siempre tiene que haber más de una persona en la organización. Ahora, las personas que integran la organización también van a estar condicionadas por el propósito distintivo. O sea, por eso ahí el gráfico muestra una interacción entre las tres esferas. Fundamentalmente porque todo tiene que ver con todo. ¿Y por qué digo que las personas van a estar condicionadas por el propósito distintivo? Van a estar condicionadas porque la forma de pensar y entender el mundo, el modelo mental que ellos tengan, va a estar totalmente ligado al propósito distintivo que tenga la organización. Por ejemplo, podemos poner el caso de dos profesionales que estudiaron fitopatología genética en la universidad y compartieron el curso durante toda la carrera y son colegas recibidos. Y uno se dedica por gusto profesional, a trabajar sobre el desarrollo de nuevas tecnologías en híbridos de semillas y se va a trabajar en un laboratorio a Monsanto, por ejemplo. Porque está alineado y él está convencido de que el aporte al desarrollo de nuevas variedades híbridas de semilla va a contribuir a terminar con las hambrunas en los diferentes lugares del mundo donde los cultivos no se pueden desarrollar por cuestiones climáticas y de suelo. Y el otro compañero que estudió con él, que hicieron en la facultad en el mismo lugar, con el mismo plan de estudio y tienen los mismos conocimientos, cree que en realidad una empresa como Monsanto no debería existir por diferentes cuestiones ideológicas. Y él decide irse a trabajar a una ONG, por ejemplo a Greenpeace, a proteger el ambiente ecológico, porque está en su forma de entender el mundo y de pensar. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las personas, más allá de la formación y la calificación que tengan, van a estar siempre alineadas al propósito distintivo de la organización. Seguramente el primer profesional que pusimos el ejemplo, nunca va a estar dispuesto a trabajar en Greenpeace, porque a lo mejor él sentirá que es dar un paso atrás en la evolución humana. Y el segundo caso del otro profesional que se va a trabajar a una ONG, a Greenpeace, todo lo contrario, nunca iría a una empresa como Monsanto porque cree que atenta contra el ambiente ecológico. Y bueno, y más allá de las controversias políticas que se pueden dar sobre la cuestión, esto es un ejemplo bien claro de cómo siempre tiene que haber un alineamiento de las personas en la organización que integran. Por una cuestión muy simple, porque si una persona entra a trabajar a una organización y no está alineada su forma de pensar con los objetivos y metas de la organización, más tarde o más temprano se va a terminar yendo a una organización que sí la pueda conducir a ello. Bueno, y vamos a la siguiente placa, en donde ahí nosotros observamos que para el estudio de la administración lo que utilizamos es una diferenciación de tres niveles genéricos. Allí podemos detectar la cumbre estratégica, la línea media y el núcleo operativo. Esto es importante mencionarlo. Toda organización, por más que sea de 2 o 3 personas o de 10.000 personas, va a tener estos niveles. Porque estos niveles se utilizan para
estudiar y entender cuáles son las funciones que tiene que cumplir cada uno de esos estratos organizacionales. O sea, siempre va a haber personas con las responsabilidades de la cumbre estratégica, siempre va a haber personas con las responsabilidades de la línea media y con las responsabilidades del núcleo operativo. Ahora, en una empresa integrada por 3 personas, probablemente una que sea el dueño de ese emprendimiento cumpla los roles de cumbre estratégica y línea media, y los otros 2 solamente el del núcleo operativo, pero siempre va a estar. En una organización de 1000, 2000 o 10.000 personas, todas esas personas van a estar insertas en esos 3 niveles, en diferentes estratos, en diferentes departamentos que la organización pueda desarrollar ad hoc, o sea, en forma específica para el desarrollo de su actividad. Ahí, bueno, la placa hace una mención a quienes se ubican en cada uno de los niveles, y es importante destacar que ningún nivel es más importante que otro. Uno a veces piensa que estar más arriba lo hace más importante en una organización. No es así, todos los niveles son importantes, fundamentalmente porque los niveles de cumbre estratégica y línea media lo que hacen es darle soporte a la ejecución de las tareas, que las tareas las hacen los integrantes del núcleo operativo. Un ejemplo muy simple y muy sencillo de darnos cuenta nosotros quiénes son las personas que integran un núcleo operativo es pensar en cuál es el propósito distintivo de la organización, y en función de ese propósito quiénes son las personas que llevan adelante en forma concreta esa actividad. Por ejemplo, si yo pongo un simple ejemplo como decir ¿cuál es el propósito distintivo de un hospital público? Y sanar a la gente, curar. Bueno, ¿quiénes son las personas que llevan adelante la actividad de sanación y curación? Y los profesionales de la salud, los psicólogos, los médicos, los enfermeros. Entonces ellos son los integrantes del núcleo operativo. Toda la estructura que esté arriba van a ser profesionales o personas que probablemente también sean médicos, psicólogos, enfermeros, pero que tengan el título, pero que no van a ejercer la medicina en forma directa, no van a atender a los pacientes en el consultorio, sino que van a tener más actividades de planificación, organización, dirección y control. Van a cumplir funciones más gerenciales. Lo mismo pasa en una universidad. Si uno piensa cuál es el objetivo de una universidad, y educar, ¿y quiénes son los que educan? Y los docentes. Entonces los que integran el núcleo operativo son los docentes, porque ellos son los que van día a día y educan. Y lo mismo en una empresa, ¿no? Podemos pensar en una planta de producción de alimento balanceado para bovinos. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de esa empresa? Y lucrar a través de la explotación de una actividad de producción de alimento balanceado para bovino. ¿Y quiénes son los que fabrican el alimento balanceado? Los que lo producen, los que lo mezclan, los que lo cosechan, lo secan. Y son los operarios. Son el cosechador, el tractorista, el operario de línea, el que maneja el mixer, el que arma las bolsas, el que las embala, el que las transporta. Esos son los operarios. Después los gerentes, los supervisores, los capataces, el gerente de finanzas, el gerente general. Son todos profesionales que están en un estrato gerencial superior, que tienen como finalidad darle soporte a la estructura empresaria para poder ejecutar y consolidar esa actividad. Y acá es algo muy importante. Esa aclaración que se hace abajo en la placa, que dice: la organización es el objeto de estudio de la administración. Esto es muy importante para que se den una idea de la dimensión del estudio de la administración. La organización es el principal foco de estudio. Así como yo les pregunto, para que ustedes piensen, ¿cuál es el objeto de estudio de la medicina? El cuerpo humano. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? Y las leyes. ¿Cuál es el objeto de estudio de un físico? Y los fenómenos y hechos físicos. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de un administrador? Las organizaciones. O sea, él trabaja para comprender todos los procesos humanos y no humanos que se dan dentro de una organización, y a través de ese entendimiento se buscan mecanismos para diseñar y mejorar las organizaciones para que cumplan sus objetivos en forma mucho más eficientes. Vamos a ver la siguiente placa. Bueno, dicho todo esto, también podemos entender que la organización en su sistema de variables que se relacionan. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente: nosotros en el núcleo operativo, como bien dice la placa, vamos a tener las ciencias formales. En el núcleo operativo generalmente vamos a tener procesos estandarizados, procesos mecánicos, procesos repetitivos, donde si nosotros lo entendemos desde el punto de vista del comportamiento de las variables, vamos a ver que están todas automatizadas y son predecibles. El ejemplo más claro, una línea de producción de alimento balanceado, como dijimos el ejemplo recién.
el mixer está programado y sabe perfectamente cuántos kilos de cada una de las raciones tiene que arrojar, cuántas vueltas tiene que dar la paleta para hacer la mezcla, cuántos kilos tiene que el dosificador tiene que colocar dentro de la bolsa, porque esto es una línea de producción ya programada y estandarizada, donde un software, un sistema es el que lo maneja, o una persona a través de una máquina o un software. Entonces ahí el comportamiento de las variables es limitado y conocido. Todos sabemos que se van a producir tanta bolsa por día, que se van a activar tantas veces el dosificador, que va a dar tantas vueltas a las paletas, que se van a usar tantas bolsas. Es conocido y limitado eso. Salvo que se produzca alguna contingencia, como por ejemplo un corte de luz y esas cosas, pero bueno, no hacen al estudio de la administración. Y después nosotros vamos a tener la línea media de la cumbre estratégica, donde ahí lo que actúan son las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en realidad las habilidades que tienen que tener las personas que integran la cumbre estratégica y la línea media son habilidades vinculadas a cuestiones humanas, a cuestiones de pensamiento estratégico, donde la interacción de las variables no es conocida y limitada, es totalmente impredecible. Porque al trabajar con personas, uno puede obtener ante el mismo estímulo una respuesta diferente un día a otro. Un ejemplo claro: un jefe le imparte una orden a un empleado en un establecimiento agropecuario, y el empleado va y la ejecuta y tal cual le impartió la orden del jefe. Al otro día el empleado viene, el jefe le imparte de vuelta la misma orden y él no responde de la misma manera, porque no es una máquina, es un ser humano. Entonces el jefe dice: pero ¿por qué si yo ayer te lo dije y lo hiciste bien y hoy te lo dije y lo hiciste mal? Y usted sabe qué me pasó, jefe, que hoy me levanté y me di cuenta que mi hijo tiene una enfermedad muy grave y estoy mal emocionalmente. Bueno, esos son las personas, ese es el nivel de complejidad que tiene la interacción de las variables humanas en las personas. Y por eso el entendimiento y las habilidades que tienen que tener los gerentes de línea media y cumbre estratégica no son ciencias formales y ciencias duras. Ahí no se aplica la matemática, la física, la química, la botánica. Ahí se aplican habilidades humanas de persuasión, de comunicación, de liderazgo. Y por eso decimos que actúan las ciencias sociales. Y allí es donde se desempeñan los administradores. O sea, en una organización no es fundamentalmente necesario saber qué tipo de plagas va a haber en el campo para poder dar buenas órdenes a un cuadro de profesionales técnicos. No es necesario. Con tener un conocimiento técnico que nos permita poder interactuar con los profesionales, ellos son los que nosotros nos van a asesorar para que podamos tomar la mejor decisión. Bien, entonces como ahí la placa dice en el pie, bien decíamos, el nivel operativo se puede automatizar, o sea, el comportamiento de las variables es conocido y acotado, por eso es que decimos que actúan las ciencias formales. Bueno, podemos ver la siguiente placa, que está vinculada a todo esto que decimos. Nosotros tenemos tres niveles: la alta gerencia, la gerencia de nivel medio y la gerencia de nivel bajo dentro de una organización, que está totalmente ligado a estos tres niveles de estratos organizacionales que estamos viendo recién. Ahora, ¿qué tipo de habilidades tiene que tener cada uno de los gerentes? Bueno, los gerentes de nivel bajo, como se ve allí abajo a la derecha, tienen que tener fundamentalmente habilidades técnicas. Caso concreto en un establecimiento agropecuario, y un gerente en un pool de siembra, una empresa agropecuaria que se dedica a hacer agricultura y ganadería. Y un gerente de nivel bajo probablemente sea un profesional técnico, o sea, un ingeniero agrónomo, un médico veterinario, un ingeniero en producción agropecuaria, a un técnico en fisiología vegetal o botánica o en plagas, que tenga un conocimiento técnico para poder entender los procesos técnicos que se dan en la empresa, los procesos mecánicos o los procesos biológicos, depende del tipo de empresa, y pueda impartir las órdenes al personal involucrado de la mejor manera, tener un conocimiento total del espectro de decisión que está tomando y resolver en forma innovadora o no el problema que se le presente. Entonces las habilidades que tiene que tener un gerente de nivel bajo son fundamentalmente técnicas. Y esto es importante porque a nosotros nos va a ayudar a comprender dentro de una organización cuáles son las habilidades que tienen que tener las personas que seleccionemos. Esto no significa que él no tenga que tener habilidades humanas y conceptuales, sí las tiene que tener. Es más, si el día de mañana él quiere crecer y progresar dentro de esa organización, va a tener que ir desprendiéndose de a poco de la importancia de las habilidades técnicas y empezar a adquirir este tipo de habilidades humanas. ¿Y por qué un gerente de nivel medio tiene que tener fundamentalmente habilidades humanas? Y porque en realidad su principal rol va a ser
armar equipos, conducir el trabajo, motivar, inspirar, armar esquemas de solución de conflictos en forma colaborativa, impartir órdenes, entender los procesos humanos y emocionales que le pasan a cada uno de sus dependientes. Y también tienen que tener habilidades técnicas para poder interactuar con los gerentes de nivel bajo, para buscar soluciones y comprender cuáles son los reportes que los gerentes de nivel bajo le informan. Pero allí las habilidades que se tienen que destacar a nivel medio son las habilidades vinculadas a las relaciones humanas. Que uno verá, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de poder trabajar en alguna compañía, en alguna empresa o estar en cualquier organización, habrá visto que muchas veces nos encontramos con profesionales o con personas con mucha capacidad técnica, pero a la hora de ellos poder liderar equipos de trabajo o de impartir órdenes, se les hace muy cuesta arriba. Puede ser a lo mejor porque su personalidad lo limite, puede ser porque ellos no cuenten con los conocimientos o las habilidades de cómo motivar a otro, de cómo comunicar, cómo decir las cosas de la mejor manera sin transmitir tensión. Pero bueno, es infinita la cantidad de situaciones que se pueden dar. Y los integrantes de la alta gerencia, ahí lo que se busca fundamentalmente es que tengan habilidades conceptuales, habilidades de pensamiento estratégico. O sea, ¿qué son habilidades conceptuales y sistémicas? Son habilidades de tratar de comprender el todo, de tener una visión general de lo que pasa en la organización y de lo que pasa en el entorno, para determinar cuáles son las estrategias que tiene que seguir la empresa o la organización a la cual está enfrente, para poder maximizar beneficios o cumplir los objetivos propuestos en el plan de acción. Bueno, y me pareció muy interesante ahora mostrarles un video, que es un video es un fragmento de una conferencia de Daniel Goleman, que Daniel Goleman es autor de un libro muy, muy famoso que se llama La inteligencia emocional. Y bueno, esta es una conferencia que él en Estados Unidos hace una disertación sobre qué es la inteligencia emocional y qué rol juega en las personas y en las organizaciones a la hora de tenerla en cuenta. Vale una aclaración, él en un momento va a hablar, está traducido porque el video está subtitulado, está en inglés. Ustedes van a poder leer el subtítulo en castellano. Hay en un momento que le habla del CI. El CI es el coeficiente intelectual, o sea, es la habilidad de razonamiento que nosotros adquirimos en la universidad a través del estudio, o sea, es la capacidad de razonamiento crítico y de pensamiento. Por contrapartida, él va a hablar de la inteligencia emocional, que son las habilidades humanas que tienen las personas de comunicación. Pero bueno, quería hacer esa salvación para que ustedes entiendan a qué se refiere cuando habla de CI. Vamos a ver el video. I once had the opportunity at a business forum for CEOs in the States to do a little informal survey of how many CEOs had been head of their class in school. And it turned out of maybe 200 CEOs, 4 or 5, not unusually high. It's because IQ alone predicts about 4 to 10% of career success. That leaves a very large unexplained contribution from other factors, one of which is emotional intelligence. The abilities that distinguish outstanding performers in several hundred organizations, and it looks just at 2 things. How many of those abilities are based on IQ, technical skill, on cognitive, purely cognitive abilities, and how many are in the emotional intelligence domain? And it turns out that for jobs of all kinds, in setting the stars apart from average, emotional intelligence is twice as important as the cognitive abilities. The higher you go in the organization, the more it matters. So for top-level leaders, for those competence models, 80 to 90% of the abilities are in the emotional intelligence domain. It's not that IQ and technical skill don't matter, but they're only what we would call threshold abilities. IQ is the most powerful predictor of which job a person can get and hold successfully. However, once you're hired for that job, it fails to predict who will be an outstanding performer, who are the stars, who are the leaders. That all has to do
with emotional intelligence, with how we handle ourselves, how effective we are in relationships. There is one cognitive ability that continually shows up as distinguishing outstanding leaders. It's what you might call big picture thinking, or pattern recognition, or systems thinking. Understanding, for instance, how a decision made today will matter in 5 years or 10 years. Or perhaps most significantly, what strategic vision should we have going forward? But once you have your strategic plan, once you know where you're going, the problem is this. You can only get there through people. In order to execute that plan, that strategy, you need to persuade, to inspire, to listen, to communicate, to motivate, and those are all emotional intelligence competencies. Bueno, muy bueno. Ahí lo escuchamos a Daniel Goleman. Es muy interesante. Se puede ampliar la lectura sobre los trabajos de su autoría. Realmente es muy interesante. Vale destacar también que tampoco hay que caer en la posición facilista de decir, bueno, entonces si solamente 4 o 5 de X cantidad de CEOs se destacaron en la universidad, yo con zafar, no. O sea, la idea de estos profesionales es poder capacitarse. A lo que hace referencia a Goleman es que no fueron alumnos con promedio de 9 o 10, sino que fueron alumnos de buen desempeño regular, o sea, promedio 7, 8. Uno cuando amplía la lectura en su bibliografía lo nota esto. Pero sí vale destacar esto, ¿no? Que es muy interesante, y las personas que tuvieron la posibilidad de trabajar en empresas, esto seguramente lo van a validar y van a saber que es cierto, que muchas veces el progreso dentro de ellas no tiene que ver fundamentalmente con saber más o saber menos algunas cuestiones técnicas, sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos de relacionarnos y de comunicar, y ese tipo de habilidades de inspirar, de persuadir, como decía Goleman. Y eso es lo que a nosotros nos va a abrir el camino y dar las posibilidades a poder progresar.